intenta como ayudarte, pero como que te va arrastrando y te va hundiendo más. Y interiormente esta persona disfruta eso. Entonces, cuando dicen alguien es perverso, no solamente es un pecado contra el sexto mandamiento, sino que esa persona es mala. No se puede confiar porque hasta los relajos que hace es para maltratar y se alegra, es como un disfrute. Entonces Dios nos libre, dice Pablo en la segunda lectura. Y eso era lo que sucedía, esa perversidad, esa maldad. La vemos en la primera lectura de en este Antíoco Epífanes. ¿Cómo entender este general? Porque fue un general de Alejandro Magno, recuerde, condescendiente de ese mandato. Alejandro Magno, 323 antes de Cristo, entonces logra conquistar toda Palestina, todo el mundo existente. Se dice que hasta llegó a parte de África, pero murió joven. Al morir joven, entonces, los generales, 4, se repartieron el imperio. Este Antíoco quedó en la zona de Palestina Oriente y llega Antíoco Epífanes I, segundo, tercero y hasta cuarto. Se extiende esa generación de mandato de este general. Grecia entonces, con esa fuerza cultural, iba avasallando todo cuanto conquistaba. O sea, no solamente con las armas, sino también especialmente con su cultura. Luego recuerden que en historia básica se dice que cuando Roma conquistó, sustituyó a Grecia con el imperio, Grecia conquista a Roma con su cultura, Roma con las armas, esos batallones romanos que eran fuertes, esas legiones romanas, pero Grecia conquista a Roma con la cultura. Eso sí es Grecia fuerte culturalmente en ese entonces. Y como era de esperarse, esta cultura empezó a influir en la cultura y en los pueblos de Palestina. Y ahí entonces aparece la familia Macabeo, con Judas Macabeo a la cabeza. Eran como guerrillas que estaban haciendo la resistencia a este imperio que culturalmente le estaba haciendo mal. El templo, que era para dar culto a Yahvé, entonces Grecia, con su fuerza cultural, lo convirtió en un gimnasio, lo convirtió gimnasio en el sentido tradicional, en un templo a los dioses paganos. Entonces, en esa dinámica es que se desarrolla esta resistencia de estos muchachos, donde la madre anima a sus hijos a que no reciban el oro y el moro que ofrece este Antíoco a ellos, vendiendo su conciencia, su cultura, su fe. Pero sobre todo se resalta de una manera admirable la conciencia ya que existía en ese momento de la resurrección. Dios que después de la muerte resucita a sus hijos. La vida eterna para aquellos que son fieles al Señor. Por eso, no importa lo que tú hagas por nosotros, el Señor nos dará el premio, porque hemos sido fieles a su palabra. Señor que no abandona a sus hijos. Es bastante especial esta intuición del acontecimiento de la resurrección ya en este episodio de la historia de la vida de Israel. Porque precisamente en el Evangelio nos encontramos con unas personas, con un grupo que tampoco creen en la resurrección como Antíoco, que son los saduceos. Ellos pertenecen a una élite en el pueblo, bastante también poderosa, y ellos, al igual que los egipcios, recuerdan la mentalidad egipcia sobre la muerte, que era prolongar la vida en el mundo. Y por eso esos sarcófagos, los faraones, junto a su esposa,
hasta los sirvientes también pues estaban juntos, porque en el tiempo ellos iban a despertar e iban a continuar viviendo su vida como estaban acostumbrados, esos tesoros, esas joyas y esas cosas, era prolongar la existencia en este mundo, porque va a llegar un momento en que van los ojos y continuar viviendo. Y puede ser también que hoy existan personas que todavía creen en eso de la reencarnación y en prolongar su vida, pero cuando la muerte llega, la muerte llegó. O sea, todos vamos a morir. Y gracias entonces a esta realidad de la resurrección, vivir ya esta vida retoma un gran sentido. Nos llena de mucha esperanza. Saber que la muerte no lo define todo, sino que hemos nacido para vivir. Incluso, de manera natural, si alguien viene a atacarme, yo de manera intuitiva me defiendo. Porque mi cuerpo, naturalmente, Dios lo ha diseñado ¿para qué? Para la vida. Y Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por lo tanto, desde ya, en este domingo, es bueno resaltar que el fundamento de la vida cristiana es la resurrección. Cristo resucitado. Y los saduceos entonces intentan negar la resurrección, queriendo ridiculizar al propio Jesucristo. Que también tenían ellos un dolor contra Cristo, porque recuerden que Jesús, una vez en el templo, hizo desbaratar un comercio que había al lado del templo y volvió mesa y demás, y mandó a ese grupo de patanes: váyanse de mi casa, que esto no es una tienda para vender, es un lugar de adoración. Y existen algunos hermanos que tienen mucho dinero, que hay de aquel que atinca con un peso, de eso que ellos se han ganado con su propio esfuerzo. Entonces Jesús, de una manera u otra, como que afectó un poco esos intereses también. O sea que hay un doble dolor. El acontecimiento, la resurrección, que ellos se resisten a creer en ello. Y también Jesús, que está poniendo orden en su casa. Y de ahí entonces este episodio de la pregunta sobre el levirato. El levirato es una ley que la contemplamos en el libro del Deuteronomio, creo que capítulo 27. ¿Y qué consiste la ley del levirato? El levirato es cuñado. O sea, si el esposo de la mujer muere sin dar descendencia, el cuñado, el hermano de este hombre, el cuñado de la mujer, entonces hace una alianza, la toma como esposa para dar descendencia al hermano que ha muerto. En eso consiste la ley. Y si el hermano entonces no quiere a la cuñada, ¿qué sucede? La mujer va donde los ancianos y expone la denuncia de que el cuñado no quiere tomarla como esposa para la descendencia. Los ancianos llaman entonces al muchacho, al hermano del hombre fallecido, y allí, si no acepta, la mujer entonces vocea ante todo el pueblo: este no quiere darle descendencia a su hermano, y va y le escupe en la cara a este hermano, por ser hermano. El sentido de la descendencia. Entonces es también una normativa obligatoria. No tenemos que darle como un matiz extraño a esta normativa. Bueno, sucede entonces que después, en el caso que presentan los saduceos, de que se muere el hermano, se muere el otro, y se muere el otro, así también los 7. ¿Y cómo dice el Evangelio? Que dijeron los saduceos: y por fin murió la viuda. O sea, la viuda no deja pasar esa parte. Y por fin, cuando uno escucha esa palabra, por fin murió la viuda, uno automáticamente tiene que recordar a Tobías y el arcángel Rafael. ¿Cuál fue la bendición que le dio el arcángel a Tobías?
que curó a ella, que iba a ser su esposa, de una famosa maldición que tenía ella, que cuando se casaba, ¿qué hacía? Los esposos Se morían. morían. Entonces, para colmo, en el cielo hay una mujer que es malvada. O sea, la dinámica de estos hombres es bastante cruel. ¿Y por qué los saduceos entonces no creen en la resurrección? Ellos tienen como fundamento la Torá, el Pentateuco. Los fariseos entonces no, hay un desarrollo de conciencia teológica en el grupo de los fariseos, que ellos sí creen en la resurrección, porque ya de una manera más evidente se encuentra el rastro de la conciencia del creyente, la resurrección en los profetas. Específicamente podemos citar a Daniel, también en la sabiduría, también aquí en los macabeos, claro está. O sea, ya hay una conciencia del pueblo de Dios de que vamos a resucitar después de la muerte. O sea, los saduceos no admiten, sino solamente el Pentateuco. Y para que vean que están equivocados, ¿qué responde Jesús al final de su discurso como respuesta a los saduceos? Para que vean que Dios es un Dios de vivo, que dice: Dios es el Dios de quién? De Abraham, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿A cuáles libros pertenecen esos tres momentos de la historia de la salvación? Al Pentateuco. O sea, que incluso en el fundamento que ustedes toman como fe, ahí hay rastro de que Dios resucita a los muertos, de que Dios no permite que el hombre muera para siempre, sino que para Dios todos los hombres viven, porque es el deseo de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, hermano, ¿a qué nos anima la liturgia de este domingo? A aumentar nuestra fe en Cristo que ha vencido la muerte, Cristo que ha resucitado. Y si acaso hay alguno que tiene su problema con la resurrección, ya Pablo a los romanos le ha dicho: entre ustedes hay algunos que andan diciendo por ahí que los muertos no resucitan. Pues fíjense, si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y ahí encontramos entonces el fundamento de la fe cristiana. En Cristo que ha vencido la muerte. Cristo resucitado. Ese es el fundamento de la fe cristiana. No es ni siquiera saltar para arriba. No es ni siquiera decir que he sentido un gozo. El fundamento de nuestra vida de creyente es que Cristo venció la muerte y también nos hará a nosotros participar de esa misma vida divina, de esa vida eterna. ¿Y cómo será entonces esa vida eterna? Jesús nos manifiesta dos maneras. Nos dice Jesús en el Evangelio que seremos como ángeles y seremos hijos de Dios. Seremos como ángeles porque ya nuestra alma no estará al servicio del cuerpo. Ya el alma no tendrá que tolerar todos los caprichos del cuerpo, porque tenemos que dormir en este mundo. El cuerpo tiene que se le ocurren unas necesidades que son muy naturales del cuerpo, y eso hay que entenderlo muy bien. Hay necesidades que son muy normales del cuerpo y mil confusiones que hay con esas cosas, pero si te dejas arrastrar por esas necesidades corporales, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué será de tu vida si no le pones freno a esos instintos que sí son naturales y no se vayan solamente a un único aspecto? Tratemos entonces de darnos cuenta de que en esta vida no encontramos aquello que estamos buscando fundamentalmente. Y cuando creemos que lo hemos